Hola, empezamos la exposición del problema de Dios de Santo Tomás de Aquino. Si bien en algún momento puedo hacer alguna referencia a cosas que hemos introducido en clase, pero el objetivo de esta grabación sobre todo es dar cuenta de los enfoques principales de Santo Tomás de Aquino. Es posible que respecto de lo que se hace normalmente en clase me pararé un poquito menos en la discusión, pero eso por otra parte es un ejercicio muy propio de examen. Entonces yo recomiendo que cuando escuchemos el desarrollo de los argumentos de Santo Tomás de Aquino, trabajemos también o empecemos a pensar en cómo es posible o cómo podríamos discutir. Dado que hemos visto ya las dos primeras vías de Santo Tomás, eh, creo que sería bastante razonable pues tomar ese canon. Empezamos recordando que situamos a Santo Tomás de Aquino dentro de la Edad Media, siglo XIII. Nosotros lo contextualizábamos históricamente frente a San Agustín. San Agustín es un padre de la Iglesia, está formando todavía la doctrina religiosa, lo que hemos llamado dogma en clase, ¿no? En el sentido de esto de la opinión, si quieres, la opinión establecida de los cristianos, no hemos dicho católicos, recordemos. Eh, y Santo Tomás de Aquino ya vive en una sociedad en la que la Iglesia tiene cierto poder desde el punto de vista bueno, científico, ideológico, doctrinal, religioso, filosófico. Recordemos que es bastante importante la aparición de la escuela de los traductores de Toledo por un lado y sobre todo la influencia judía y árabe. ¿En qué sentido nos importa esto? Hombre, muchísimos, pero sobre todo queremos resaltar que Santo Tomás escribe sumas. ¿Qué quiere decir eso? Que escribe compendios de todo el conocimiento. Santo Tomás, a pesar de que es un filósofo que decíamos en la Suma contra Gentiles, escribe contra los, los maometanos y los paganos, vamos a decir que los paganos se asemejarían a los ateos, no tiene voluntad de dejarlos fuera. Y recordemos que Dante Alighieri, el de la Divina Comedia, situaba a los filósofos en el cuarto círculo del infierno, es decir, frente a una posición en la que la filosofía es pecado, o sobre todo la filosofía pagana es pecado, y por supuesto el Islam es una herejía. Santo Tomás pretende incluir las verdades filosóficas que existen en las filosofías anteriores, especialmente en la filosofía aristotélica, ¿no? Aunque por supuesto también la filosofía árabe ha sido la primera en incorporar la filosofía aristotélica, y por supuesto también lo que puede haber de paganismo. Esto tendrá importancia en el comienzo de nuestro análisis de la problemática sobre Dios. Recordemos por una parte que la idea de Santo Tomás es tratar de dar razones sobre la creencia, es decir, no pensemos en Santo Tomás como un filósofo que llega a Dios a través solamente de la razón, sino que más bien hay una fe preexistente. Nosotros en clase hablábamos un poco de esta idea de que parece que cuando argumentamos, sobre todo en filosofía, Dios es el resultado de un Excel, de manera que uno lee a Santo Tomás y dice, anda, me convierto. La práctica religiosa parece que iría por otro lado, pero y lo hacíamos el paralelismo con el amor. Uno no se enamora haciendo un Excel, ¿no? Entonces parece que en ambas cuestiones de fe hay algo más, ¿no? Sin embargo, veremos que Santo Tomás, como buen escolástico, es un filósofo que procura unificar de algún modo razón y fe, enfrentándose así a Averroes o Ibenras. Corregía en clase que se debería transcribir la Sha como SH, ¿no? Tampoco es un error mayor. Es importante quizás que el propio Santo Tomás rechaza la filosofía que vamos a ver, ¿no? La filosofía de Santo Tomás, en parte, en la medida en la que es filosofía aristotélica, es rechazada digamos, sobre todo en París. Recordemos que París es la capital filosófico-teológica de la cristiandad, y el obispo Tempier condena tesis aristotélicas que en el fondo llevan a Santo Tomás. En el siglo XIV, en el siglo posterior a Santo Tomás, de hecho, el filósofo de referencia es San Buenaventura, que es mucho más místico y, si queremos, ve la religión como algo mucho más lejano a la razón, y cada cual pues verá si esa es la posición correcta o no. Por otra parte, el propio Santo Tomás, tras una experiencia mística al final de su vida, intenta quemar todas sus obras, que afortunadamente
otra vez, esto está sujeto a la opinión, pues se nos ha quedado. Los 800 años sin un baño es una referencia al historiador Michelet, que defiende que la Edad Media transcurren 1000 años sin un baño. Y es verdad que nosotros hemos ido un poquito con prisas aquí, ¿no? Entonces, empecemos por el problema de lo que hemos llamado el problema de Dios. ¿Qué tenemos que decir sobre el problema de Dios? Primero, que no deberíamos, cuando desarrollemos esta cuestión, no deberíamos plantear algo así como el problema de Dios en Santo Tomás. Tenemos que ver qué preguntas se hace Santo Tomás. La pregunta fundamental de Santo Tomás en realidad es si Dios es evidente. ¿Por qué? Porque desde luego, por una parte, esto lo hemos visto en clase, parece que es la base del conocimiento en el sentido de que es, por decirlo con palabras de San Juan de la Cruz, versionado después por Rosalía, ¿verdad? Es la fuente que emana y corre. Por otra parte, parece desde luego que no es evidente para nosotros. Y esto lo dejamos como premisa básica, es decir, por una parte, parece que todo lo que existe por algo, vamos a suponer que es Dios, pero desde luego esto podría analizarse desde cualquier otra, se llama en filosofía posición fundamentista o fundacionalista, a la filosofía que defiende que lo que existe a partir de entidades más básicas o fundamentales, ¿no? Un atomista podría estar en esta posición. Entonces, la primera pregunta es, claro, si Dios es evidente por sí mismo. Y diremos, tiene que ser evidente por sí mismo en la medida que quien crea que Dios existe debería creer, parece, que todo lo demás viene de Dios. Todo viene de Dios. Porque si decimos que Dios viene de otra cosa, choca con la propia idea de Dios, ¿no? Por otra parte, parece que no es evidente para nosotros mismos, aunque eso ya lo va a discutir Santo Tomás, ¿no? Y teníamos ahí los argumentos de San Anselmo de Aosta, que no me paro en ellos porque en realidad eh, parece que San Anselmo en realidad es la discusión sobre si Dios es evidente para nosotros. Si fuese evidente para nosotros, pues ya está, todos sabemos que Dios existe. Pero claro, el necio, es decir, el que no considera que Dios existe, no ve a Dios como algo evidente. Dios no es algo familiar para él. Entonces, parece que para este individuo tendría que haber otro tipo de pruebas. Entonces, Santo Tomás entiende que la existencia de los necios, es decir, de los que no conocen a Dios, sería suficiente para decir que Dios en realidad no es evidente. ¿Qué queremos decir entonces? Que aunque Dios sea la base de todo, aunque Dios sea el contenido fundamental de la fe, nosotros no deberíamos razonar acerca de Dios de manera, por decirlo así, fideísta o basándonos solamente en aquello que se halla en nuestro corazón, en nuestras creencias más profundas, sino a partir de algo compartido entre todos o compartido entre nosotros y los demás. Es una regla básica de razonamiento, ¿no? Cuando debatimos, si partimos de premisas distintas es muy difícil llegar a las mismas conclusiones. Deberíamos buscar aquellas premisas que son evaluables conjuntamente. Si usted parte de que Dios existe y yo parto de que Dios no existe, es muy difícil llegar a un acuerdo, al menos en determinados puntos. Entonces, vuelvo a decir, esto lo hemos visto en clase, ¿no? Entonces, Santo Tomás entiende que en esa medida hay que demostrar la existencia de Dios a partir de lo que nos es común, que es, por un lado, la experiencia, y por esto hablamos aquí de posteriori, que es terminología kantiana, y por otro lado, de un razonamiento que sea común a todos, ¿no? Debemos llegar a Dios a través de la argumentación. Entonces, deberíamos plantearnos si Dios existe. La metodología de Santo Tomás tenemos siempre razones para rechazar una tesis y razones para aceptar una tesis. Y Santo Tomás siempre empieza exponiendo la tesis con la que no está de acuerdo. En este caso, Santo Tomás expondría razones por las que Dios no existe. Y tenemos dos. Una, el argumento del mal. El argumento del mal después lo va a rebatir con el argumento ya conocido de San Agustín. Dos, lo que podemos llamar principio de parsimonia o simplicidad. No me paro aquí porque esto lo hemos expuesto, ¿no? En la medida en la que podemos entender la naturaleza a partir de leyes naturales, no necesitamos a Dios para nada, ¿no? ¿Cuál va a ser la tarea de Santo Tomás? Probar que es necesaria la existencia de Dios. Es decir, Santo Tomás lo que va a hacer en este caso, y esto lo digo como pequeña pista para cuando discutamos las ideas de Santo Tomás va a rechazar la segunda premisa. Está de acuerdo con la primera, es decir, si nosotros podemos explicar la naturaleza solo a partir de principios naturales, no añadamos
más principios, no añadamos principios que podemos decir espirituales, incorpóreos, etc. Sin embargo, Santo Tomás va a tratar de probar que no podemos explicar la naturaleza a partir de causas naturales. Por lo tanto, vamos a decir que sería necesaria la existencia de Dios. Entonces, vamos aquí a plantearnos las vías de Santo Tomás. Santo Tomás da 5 formas o 5 vías de probar la existencia de Dios. Por supuesto, estas no podemos pretender, porque entonces no sabemos nada de la fe, igual que siguiendo el paralelismo trazado antes, no sabríamos nada del amor si pensamos que esto se hace por una especie de Excel o que se hace por una especie de argumentación abstracta. Por supuesto, Santo Tomás no pretende convencer a quien no crea a través de estos argumentos, pero pretende mostrar que se podría llegar a Dios a través de estos argumentos. Entonces, lo que vemos aquí, siempre vamos a ver texto de Santo Tomás, formulación en términos de premisas y la formalización de Weingarten, que recordemos es el filósofo y físico que trata de hacerlo así porque siempre es más claro en términos lógicos. Con que es más claro me refiero a que se ve más claro a qué punto específico del movimiento en este caso está acudiendo. En el primer principio tenemos que existe el movimiento. Esto sería la premisa empírica, es decir, observamos que hay movimiento. Pero después Santo Tomás pasa a definirlo. El movimiento es lo que hace... el movimiento implica que todo lo que se mueve es movido por otra cosa y que lo que se mueve pasa de potencia a acto y lo que mueve, el origen del movimiento, está en acto. Y además no se puede en el mismo sentido estar en acto y en potencia al mismo rato. Por aquí voy rápido porque otra vez ya lo hemos visto, ¿no? Claro, de aquí se deduce que todo lo que se mueve es movido por otra cosa, ¿no? Y la parte decisiva sería que no puede haber regreso al infinito, ¿vale? Y aquí pongo P5' porque otra forma de probarlo es que si hay un regreso infinito, entonces no hay primer motor, porque siempre cabría algo que mueva el primer motor antes. Si no hay primer motor, no se mueve lo siguiente y así sucesivamente, pero dado que existe el movimiento, tiene que existir una cosa que se mueva anteriormente y además tiene que existir un primer movimiento que sea un acto puro. Es importante lo del acto puro porque después Santo Tomás, por ejemplo, va a probar a partir de ahí que Dios no cambia. Y como no cambia y la materia cambia, no es material y así sucesivamente, ¿no? Tenemos un segundo argumento, que este suele ser el más discutido y el que más vamos a discutir a lo largo del curso, que es el argumento de la causalidad. Causalidad eficiente. Recordemos que causalidad eficiente es la que Aristóteles definía como lo que origina el ser de una cosa. Es decir, aunque después pongamos ejemplos en realidad, de movimiento, la causa implica una modificación de propiedades, ¿no? Mientras que el movimiento implica solamente un desplazamiento. Dios es el origen del desplazamiento de las cosas, porque tiene que haber algo que desplace a todas las cosas, y ahora vamos a decir que Dios tiene que ser causa de todas las cosas. ¿Qué significa que es causa de todas las cosas? Pues por ejemplo que no puede ser afectado o modificado por ellas. Y así. Lo que digo es que después se deducen muchas cosas acerca de las propiedades de Dios. Entonces, misma idea que en la anterior, vemos causas eficientes. Esto es una observación, ¿no? Observamos que hay causas eficientes. Por otra parte, nada es su propia causa. Cuando decimos que nada es su propia causa, estamos afirmando que estamos dando una definición de lo que es la causa. Aquí está en que no existen cosas que sean causas de sí mismas, y fijaos en que Weingarten aquí lo dice como una premisa empírica. Esto es bastante discutible, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros observamos que las cosas no son causas de sí mismas o es una definición conceptual? La causa es anterior al efecto, sin causa no hay efecto, y entonces aquí debería aparecer una conclusión, ¿vale? Dado una secuencia de causas, o hay un regreso infinito o hay una primera causa. Es decir, vemos que hay causas eficientes y aquí podemos instanciarlo, ¿no? Podemos poner un ejemplo. Pues ahora mismo yo tengo la estufa pues quemando madera.
y observo que lo que hace que la estufa caliente es la madera. Eh, o bueno, o lo que hace que, yo qué sé, o lo que hace que se caliente mi casa es el fuego y puedo ir siguiendo, ¿no? Tengo que nada es su propia causa. Pues yo entiendo que la causa del fuego no puede ser el fuego. Y tengo además que la causa del fuego tiene que ser anterior al fuego, ¿no? En el sentido anterior aquí, cuidado, porque ¿significa anterior temporalmente? Sí, pero significa también que no puede existir el efecto sin la causa. O sea, es como un requisito lógico más que temporal, ¿no? Para que exista el fuego, por ejemplo, la causa del fuego tiene que ser, yo qué sé, la chispa, ¿no? O la causa del... Claro, o sea, quiero decir, bueno, sabéis suficiente física para estos procesos de combustión, que esto dio mucho juego en la física moderna, hasta llega Lavoisier y estas críticas del flogisto y tal, pero olvidaos, el ejemplo al final lo que pretende decir es que parece que tal como entendemos nosotros la causa, siempre la causa es anterior al efecto. Y además, sin causa no hay efecto. Vamos a ver, siempre podéis pensar, bueno, pero es que tú dices que la causa de que arda el fuego es que hay madera en tu estufa, pero en realidad podría arder el fuego si echases otro material. Perfecto, pero en ese caso la causa de que haya fuego, que el fuego aquí sería el efecto, sería pues otro tipo de cosa, ¿no? Em, y entonces, bueno, llegamos a que, dada una secuencia de causas, es decir, si para cada efecto hay una causa anterior y para esa causa hay una causa anterior y para esa causa hay una causa anterior, o bien hay un regreso infinito o una primera causa, y tenemos el mismo problema que antes, ¿no? Si hay un regreso infinito, no hay causa primera. Pero si no hay causa primera, como hemos visto aquí, no hay efecto presente. Supongamos, otra vez, lo hemos visto en clase, supongamos que tenemos la causa de el fuego y la causa del fuego es la madera y la causa de que haya madera es que lo hemos cortado y la causa de que hemos cortado es que hay un leñador. Vale. Imaginemos que ahora no existe ese leñador. Si no existe el leñador, ese leñador, nadie corta la madera. Si nadie corta la madera no llega a mi estufa. Si la madera no llega a mi estufa, no hay fuego, ¿no? Y dado que hay el efecto presente, esto en términos lógicos se llama modus tollens, ¿no? Si yo digo si A, entonces B. Y B, tengo aquí B, perdón, tengo aquí no B, luego no A. Podéis ponerlo al revés. Si no A, entonces no B. Y tengo B, que es lo contrario de no B. Y aquí tengo A. O sea, he negado el consecuente de ese condicional. Entonces la idea es que una vez entendemos que hay causas en el mundo, ese concepto me lleva a suponer que hay una causa. Ahora, eso no quiere decir, porque aquí cabe la pregunta esta de si no hay una especie eh, de, claro, no hay una causa de la causa, ¿no? Es decir, vale, Dios causa el mundo, pero ¿qué causa Dios? Pero entonces me parece, y esto yo creo que aquí el mejor filósofo que hay sobre esto es Edward Fesser, que entiende que, claro, no se está entendiendo el punto que es que, bueno, si a lo mejor vamos a suponer que el Dios en el que nosotros estamos pensando es algo parecido al Dios del cristianismo y decimos, bueno, ¿qué causa ese Dios? Pues a lo mejor hay 800 dioses, pero en algún momento tiene que haber una primera causa. Vamos a ver que Santo Tomás después trata de deducir por qué esa causa tiene que ser única, etc. Pero si nosotros queremos evitar llegar a esta idea de que hay una causa primera, puede ser interesante mezclar con lo que hemos dicho antes porque, recordemos, esa causa primera, además, tiene que ser acto puro, y como tiene que ser acto puro, no puede ser material, y entonces la causa del mundo tiene que ser una causa no material, y tenemos que ir completando, digamos, estas 5 vías para completar también nuestra visión de Dios. Si nosotros, como bueno, no necesariamente como ateos, pero cuando digo que queremos bloquear esta premisa es porque no nos convence, ¿no? Lo que deberíamos hacer es o sacar implicaciones de esta, por ejemplo, si hay causa primera, entonces Dios tiene poder sobre todas las cosas. Pero si tiene poder sobre todas las cosas, pues ya sabéis, ¿no? Paradojas de la omnipotencia. Y entonces, de aquí saco implicaciones absolutamente absurdas. O puedo discutir que esté bien deducido, o puedo bloquear alguna de las premisas. Por ejemplo, un filósofo que va a venir dentro de un mes o dentro de unos cuantos temas, David Hume, discutirá la idea de que haya causas. No hay causas.
Pero podemos también discutir, no vamos a discutir que nada sea su propia causa, aunque hay un filósofo moderno llamado Spinoza que dice que hay causa sui y que la naturaleza es causa de sí misma. Quizás vosotros si estáis un poco atentos a lo que ocurre hoy en física, vuelvo a decir, esto está súper discutido. Fesser tiene un libro sacado más o menos, salió en 2019, ¿no? Es sobre la recuperación de Aristóteles en la filosofía moderna y en la filosofía de la física moderna, dice que, claro, aunque esto para criticar mi propia objeción, ¿no? Si yo digo que la causa y el efecto, perdón, que la causa y el efecto son simultáneos, eh, aún así tengo algo anterior, que es, por ejemplo, la causa de que haya conexión entre causa y efecto. En el ejemplo en el que estamos pensando, pues por ejemplo, sabemos que hay fenómenos de entrelazamiento en los que no podemos decir si A causa B o B causa A porque hay una especie de, sí, si queréis, de simultaneidad, ¿no? Em, entonces, bueno, aún así, dice Fesser, tendría que haber una causa de que funcione la física cuántica, por ejemplo. A lo que voy es a que siempre nosotros cuando neguemos una de estas premisas tenemos que ver a dónde conduce. Por ejemplo, vuelvo a Fesser, ¿eh? Si yo quiero bloquear esta premisa, puede venir un alumno y darme un puñetazo y entonces yo digo, bueno, te acuso de agredirme. Y el alumno dice, pero ¿y qué es acusar? Y yo digo, acusar significa que tú has causado un mal, ¿no? Yo te acuso de causar un mal. Y dice, bueno, pero tú acabas de negar que haya causas eficientes. Si no hay causas eficientes, mi puño no es la causa de tu sangre, ¿no? Entonces, bueno, tengo que estar dispuesto a admitir las consecuencias de negar esa premisa. No es negarla arbitrariamente. Quiero decir, yo tengo que ver a qué argumentos conduce. Voy a cortar el vídeo porque esta es la parte que hemos visto en clase.